la filosofía que nos permitan ir llegando a un criterio de fundamentación de uno de los principios de esos autores, Burchard y Childress, que son los que dieron unos principios que rigen hoy, generalmente en todos los casos, al tema de la bioética. Entonces, estábamos trabajando en un principio que era el principio de la autonomía, ¿no? Entonces hicimos todo un recorrido, muy así, a grandes rasgos, tampoco con una descripción muy minuciosa. Empezamos con los principales filósofos de la Grecia antigua, dejamos de lado la Edad Media, que también tiene su cierta riqueza, pero bueno, no sería el objetivo para este curso, y dimos el saltito a una época que es la modernidad, donde pasan muchas cosas, y entre ellas hablamos un autor que es francés, es Descartes. O sea, este autor hizo una especie de revolución de lo que hasta ese momento se tenía dentro de la estructura de cómo se generaba el conocimiento. Esto es muy importante porque de la forma que uno puede interpretar cómo se conoce algo, es después una postura que va a poder tener dentro de su vida, o lo que va a poder expresar, o lo que va a poder evaluar. Entonces, este señor, es un señor que perteneció al grupo de pensadores de Francia, justamente hizo una revolución dentro de lo que es la manera de conocer, proponiendo un método que lo transportó a la mayoría de las disciplinas, en donde, él necesitaba, para hacerlo sencillo, él se dio cuenta que para poder llegar a conocer algo, realmente tenía que abstraerse de cualquier otro tipo de prejuicios, poner las cosas como si fueran en cero, y de esa manera poder buscar evidencias que le permitan llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, para eso creó un método, que es el método que se llama método cartesiano, que lo quiso aplicar para todas las ciencias, pero es un camino de conocer algo, dividirlo en tantas partes sea necesario, tomar e ir razonando, que es uno de los puntos que es muy importante. Este autor, para llegar al conocimiento de algo, le dio una gran importancia a la razón, por eso entra del grupo de los racionalistas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer un camino, pero ese camino lo vamos a poder hacer gracias a que el ser humano está dotado de una razón, de una capacidad de razonamiento. ¿Y qué es razonar? Razonar es tomar contacto con algo, pensar sobre eso, comparar, buscar situaciones que pueden llegar a ser similares, volver sobre uno mismo, reflexionar, comparar, reflexionar, ejemplificar, y entonces a partir de ahí uno podría llegar a tener un conocimiento de las cosas que tenemos que, digamos, conocer o buscar. Dentro de lo que es el área filosófica, el estudio de la teoría del conocimiento tiene este nombre, gnosiología, así se escribe, gnosiología. No podemos trabajar el tema de la ética si no conocemos, o teoría del conocimiento, se llama así, gnosiología. Bueno, entonces la razón, él entonces empieza a buscar, y llega a su famosa conclusión, que la resume en su famosa frase. La famosa frase de Descartes es: yo pienso, claro, por lo tanto, existo, sería. En francés sería sans, acá lo transcribimos por lo tanto. En realidad no es tanto por lo tanto, pero no sé, no hay otra forma
más fácil, porque creo que en realidad si uno esto lo lee directamente, este es un autor que por ahí es mucho más fácil en muchos aspectos interpretarlo, porque toda su obra es en francés y dentro de todo el francés tiene con el español muchos puntos en común, no es tan complicado. Entonces, en realidad, uno lo traduce así, yo pienso, por lo tanto insisto, pero en realidad él lo que quiso tratar de decir que somos seres pensantes, seres pensantes, que tenemos una limitación, que es nuestro cuerpo. Bien, entonces, si bien Descartes no tiene un tratado específico de ética, él no le, digamos, no huyó de pensar también dentro de la disciplina ética. En otras palabras, es cómo debemos actuar, cómo lo que tenemos que hacer. Y él entonces empieza a labrar un caminito, porque no quiero hablar otras cosas de Descartes, pero empieza a labrar un caminito hacia lo que él podría llegar a considerar dentro de lo que es la conducta humana, el hecho de poder tener una moral y una ética frente a las diferentes situaciones que se nos plantean en la vida. ¿Qué dice él? Esto lo dice en el discurso del método. Él dice lo siguiente, él establece una serie, quizás esto también sería medio cuestionable, de máximas, pero en realidad el que más estableció máximas fue este señor Kant. Pero bueno, podemos decir, yo le diría sería más cauto, una serie de reglas. La pregunta que se hace, ¿qué es poder actuar moralmente bien? Para que a mí me juzguen que hice las cosas bien o que hice las cosas mal. Bueno, entonces él decía, primero, obedecer las leyes y costumbres del país. Para él, primero, querer obrar bien es obedecer las leyes y costumbres del país. Bueno, después, este punto por ahí les va a parecer a ustedes a lo mejor un poco controvertido, porque obedecer las leyes no sería tan controvertido. En un segundo punto dice, conservar la religión que me enseñaron de niño. Bueno, a ver, aquí hay que también tratar, la mayoría de los autores que son comentaristas de este señor, te lo encuadran. Él está, hay que tratar de ubicarse en la época, en el 1600, por ahí, 1630, 1650. El peso que tenía la religión era muy grande todavía. No era por ahí tanto como en el medioevo, pero no era cosa de, qué sé yo, de decir viva Boca en la cancha de River. ¿Me explicó? Después lo que quiera para que se entienda. El tipo era una persona, imagínense que si Descartes trabajó desde lo que es la filosofía hasta la matemática, la física, e inclusive uno de sus autores era Laennec, él hace muchas de sus descripciones homologando la circulación del cuerpo humano, a lo que se conocía en ese momento, y te describe bastante bien el ciclo cardíaco. Una de las cosas cuando yo me acerqué a este autor, pero desde la filosofía, aquí personalmente me entusiasmó mucho, me emocionó mucho. Bueno, entonces, con esto ¿qué te quiero decir? El tipo era interdisciplinario, no estaba encerrado, como muchas veces dicen, en una estufita meditando. Lo que sí tenía guita, había venido de una familia que le había dado la mejor educación en esa época, que le daba la iglesia, y tenía tiempo como para sentarse a escribir, pensar y meditar. Y tiene que ver con lo que tuvo en la primera parte. Estaba enfermo de los pulmones y no había broncodilatadores, se murió de una enfermedad respiratoria. Bueno, pero el tema pasa, el tipo cuando dice conservar la religión enseñada desde niño, se acuerda de su propia
Pero él, a pesar de que recibe una información religiosa, enseguida, por la lucidez que tenía, decía, no, acá en la religión y en esto que me están enseñando me dan todo por sabido y nadie discute nada. Esto porque Dios lo hizo así y ya está. Entonces, él justamente dice esto, para evitar publicar algo que podía, el poder eclesiástico, que todavía tenía su fuerza, más fuerza que ese banco, y entonces te podía mandar a la hoguera, al destierro, etcétera, etcétera. O directamente decir, tus escritos no lo va a leer nadie, y bueno, morías en la miseria económica. Entonces, conservar la religión enseñar al niño, yo lo dejaría. Esto es importante, lo tercero, apartarse de las opiniones extremas. Mirá, interesante. No, esto hay que hacerlo porque... Para. Yo pongo una cierta distancia. Y regirse por las moderadas. Entonces, si vos vas a tomar una decisión con autonomía, tenés que tomar una decisión. Bioética es eso. Es estar constantemente tomando decisiones, pensar en ello. Y una tercera máxima que dice él, que entre varias opiniones acertadas, escoger las más moderadas, porque dice, los excesos son malos. Bueno, y ahí, por eso ustedes dirán, bueno, ¿por qué empezaste por Antigua, tan lejos? No tiene nada que ver con estos tiempos. Nada surge en ideas y pensamientos de un día para otro. Siempre vas a tener, ¿anotaron eso? Que los excesos son malos. Siempre vas a tener algo que partir de antes. Nunca en la hoja en blanco. ¿Se entiende? Claro, alguien hizo algo. Que vos no podés estar de acuerdo es otra cosa. Pero para no estar de acuerdo, mirá lo que es filosóficamente. Tenés que conocer lo que hizo el otro. Entonces algo tuviste que leer. ¿Se entiende? Esa es una encerrona. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice los excesos son malos, él, aunque acá no lo está mencionando, pero indirectamente es Aristóteles. ¿Por qué? Porque acuérdense que de todos los que vimos antiguos y que muchas de las éticas modernas, Ross, Frankena, Habermas, Appel, Mailiandi, se siguen basando en la ética Nicómaco, es una obra muy básica para el tema de ética. Entonces él, cuando está diciendo los excesos son malos, lo está trayendo ahí a Aristóteles, el punto medio entre el exceso y el defecto. Entonces, y por último él dice ser lo más firme posible y resuelto en sus acciones. Una vez que... Sí, cómo no. Mirá, después dice ser lo más firme posible y resuelto en sus acciones. Ser resuelto. Una vez que te jugaste para algún lugar, seguilo. Te tiraste en darle el corticoide, bueno, seguilo y fíjate. Pero no te está diciendo que sea resuelto así nomás. Primero tuviste que aplicar ese caminito. No, que soy resuelto porque a mí me gusta. No, no es así. ¿Está? Bueno, entonces, por supuesto que habría que... Se podría hablar mucho más de Descartes y esto no es el objetivo de este curso, sigo insistiendo. Estos planteos que yo estoy haciendo es para ir acercándonos a por qué uno puede tener una decisión autónoma, por qué puede, de dónde sale el consentimiento informado, que es uno de los puntos que tiene que ver con la bioética, o por qué ciertas cosas que están en todas las profesiones tienen códigos que se llaman deontológicos, que son de fines. Inclusive ustedes cuando van a estar ahí juramentando, ahí les van a tomar la
fórmula esta hipocrática, ¿no? Entonces, todos tienen ahí, sí, van a llegar. Vas a llegar. Tenemos que llegar. Sí, llegas. Tienen que llegar. Y si no, cuando me pregunten, no tienen alumnos, no llegó nadie, ¿qué caganche hicieron ustedes los docentes? Se desaparecieron Así los que, chicos. es utilitarista esto, no, mentira, es para que le llegue. Bueno, entonces, tiene que haber, claro, y sí, ustedes, bueno, hay dentro de lo que es la pedagogía no es lo mismo que didáctica. Didáctica es cómo se transmite algo. Yo, por ejemplo, tengo esta didáctica de exposición de diálogo que se llama exposición dialógica. Esto que estamos haciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay un autor que se llama Vygotsky, lo pueden googlear si quieren, así se llama, tiene que ver también con el tema de bioética. Vygotsky, sí, y tenía una hija, era de origen ruso, y en Rusia las mujeres toman el apellido, pero con la A, Vygotsky. Bueno, no, este tipo, que más o menos 1928, 1930, se carteaba con un, digamos, era un médico especializado en criminalística, medicina legal, autor de una obra muy interesante, El hombre mediocre, José Ingenieros, que hay una estación acá de Matanza, bueno, José Ingenieros, para todo Matanza. Bueno, entonces, José Ingenieros, cuando ustedes vean José Ingenieros, fue un autor argentino, que fue médico legista, con otro Bucetich, que es el de las huellas digitales. Exacto. Bueno, esto no sé, yo realmente pregúntenme, porque Vygotsky estos eran rusos, los ingenieros hablaban español, pero lo cierto es que se carteaban. Bastante interesante, porque todos se carteaban, sí. Intercambiaban con bastante información epistolar. El idioma ruso es un idioma que se llama cirilo, es una mezcla de un idioma indoeuropeo con el griego. Es un despelote entender el ruso, así nomás que lo digo. No es lo mismo que el polaco o aún el ucraniano, que por lo menos tienen letras que vos las podés algo visualizar. El idioma ruso es un quilombo terrible. Bueno, lo cierto es que este tipo, Vygotsky, él postulaba para los docentes lo que se llama la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esto? Que un docente tiene que venir y guiar, en este caso lo que sería el alumno o el estudiante, a que pueda atreverse a saber un poquitito más. Entonces lo guía. Entonces es esa guía que tendríamos que hacer como para poder entender también estos temas. Bueno, pero volviendo entonces a nuestro tema. Descartes con saber que es un racionalista que hacía... Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué hora con ustedes? ¿Hasta qué hora estamos? 11 Hasta menos las cuarto. 11 menos 11 menos cuarto. ¿Te parece bien? Sí. Listo, bárbaro. La playa. Entonces con esto, tenemos Descartes, entonces que sepan lo de la razón, los racionalistas y fundamentalmente la búsqueda de la verdad por esa zona. Entonces, si por ejemplo hay una evaluación de ética, más allá de por ahí poner alguna situación de la vida diaria, que eso muchas veces, mucha guitarrada, acá, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el aspecto más importante de lo que pudo haber dicho este señor y este señor sobre este principio? ¿Se entiende? Los quiero entrenar un poco para que aprueben esta materia, ¿verdad? Por Dios. ¿Para la pregunta, profe? Claro, pero preguntas así, digamos, vos podés poner, bueno, que llega la guardia a hacer esto y vos podés decir, bueno, yo haría esto por esto. Bueno, pero primero tener el edificio, ¿está? Porque si no en esto,
Debe ser el razonamiento. Como yo te los estoy diciendo, por ejemplo, Siempre. ¿qué diferencia puede haber? Ven que yo en las clases, y si a mí por Dios alguna duda, me lo preguntan. Yo les estoy tratando de explicar un autor y su idea principal, eso sería el tema. ¿Está? Bueno. No pretendemos acá hacer, yo les dije desde el primer día, ni quiero hacer un curso de filosofía ni nada, pero esto es como no saber las enfermedades cuando vos explicás conocimiento de medicamentos. Es un problema ese. Bueno, vamos a seguir en nuestra excursión, hablamos de un francés, vamos a este, a John Locke. John Locke es más o menos de la misma época, de la modernidad. Pero John, imagínate, ¿de dónde puede venir? De Inglaterra, de la isla. Locke, Locke es un tipo que, ¿cómo era el asunto? Inclusive en su vida estudió medicina, pero después abandonó. Era un tipo que al principio vino de una familia bastante no tan acomodada como Descartes, pero el tipo empezó, no sé, a hacer buenos negocios, fortuna. Dicen las malas lenguas que era dueño de una compañía de esclavos, entonces, claro. Pero mientras tanto también filosofaba. Tiene muchas cosas, tiene muchas cosas, a veces es medio mal interpretado, es tomado como, qué sé yo, un neoliberal, un montón de cosas, y no es. Ese es el gran problema también. Cuando se habla de algunos de estos autores, lo ideal es conocer la lengua en que escribieron. Eso sería lo ideal. Que a veces se complica, porque hay también variantes de inglés. Está el inglés antiguo, si es escocés, a veces no es tan igual. Y si no, hay que buscar traductores y comentaristas serios, ¿no? Por eso yo les digo siempre, bueno, si alguien quiere acercarse, obviamente no vas a aprender cada lengua, los libros que son de la editorial Gredos, de todos estos temas, son libros donde escribe gente de peso, no así nomás. Bueno, entonces, este Locke trató muchos temas, no solamente el tema de la ética, inclusive tiene trabajos que tienen que ver con filosofía política, porque Locke es de la misma época que otro, me lo tuve que comer para filosofía política, que es Hobbes. Este tipo Hobbes es el famoso el lobo del hombre. ¿Escucharon hablar alguna vez? Bueno, Hobbes tiene una obra muy pesadita que se llama El Leviatán. No sé si escucharon hablar, si no, googleenlo, que es bueno por ahí picar en varios lugares, aparte uno nunca sabe, siempre te puede servir para laburar en otro lado. El Leviatán. Entonces, el Leviatán es un tratado muy interesante de derecho político, que en el caso de Hobbes, que es contemporáneo a Locke, el otro contemporáneo es Rousseau se escribe, así. Este sí, por ahí, Rousseau. Este tipo, Rousseau, hizo, no es que lo conoció, pero nuestro antecesor Mariano Moreno, ¿lo ubican a Mariano Moreno? Bueno, empezamos bien. Bueno, Mariano Moreno se basó muchísimo de sus cosas en la obra de Rousseau. Tiene una obra muy, así como el Leviatán, Rousseau lo que tiene es el contrato social, que es maravilloso, ¿no? Les recomiendo para los que se adhieran al paro el jueves leerlo, porque realmente es algo, a mí personalmente, cada vez que lo leo, a mí particularmente me emociona la forma en que él pensó un Estado. Realmente es impresionante. Bueno, Mariano Moreno, Rousseau. Entonces estos tres, Rousseau, Hobbes y nuestro amado John Locke, son más o menos de la misma época. No los vamos a tratar como filósofos políticos, pero los tres
pensaron modelos de Estado medio diferentes. ¿eh? Para el caso de John Locke, si vos llegabas a una tierra y la cultivabas, ya era tuya. Y si alguien la venía a reclamar, te esperaba como el hombre del rifle. En serio, tenía esa cosa. Pero, sin embargo, él era muy respetuoso de la división de poderes. No era un tipo anti-Estado. Hay que leerlo bien a John ¿Quién? Locke. ¿Hobbes? ¿Quién? Hobbes. No, Hobbes también, pero nosotros... Espera. ¿De qué nos estaba hablando? Espera. Ah, de Locke. Espera, vamos de vuelta. Rousseau. Espera. Sí, de vuelta. Nosotros vamos a hablar de John Locke, más que nada a nivel de ética. Lo que pasa es que yo, para poder a ustedes encuadrarlos, les digo que ese John Locke, que es un inglés, a diferencia del francés Descartes, convivió en una época donde hubo autores que trabajaron mucho los temas también de filosofía política. O sea, miren qué temas, ¿no? Estado sí, Estado no. No sé si les suena algo en esta época. Bueno, entonces, contemporáneos de John Locke fueron Hobbes, que tiene un libro muy famoso que es el Leviatán. Otro contemporáneo de él fue Rousseau, que tiene una obra muy linda, muy fácil de leerla, muy interesante, que se llama El Contrato Social. El Contrato Social. Se la recomiendo. Contrato Social, Rousseau. Y el otro también, bueno, era John... Hay otro también, pero el otro era Locke, es el que estamos hablando. Entonces, Locke, aparte de trabajar los temas del Estado, una concepción de Estado, trabajó temas que tienen que ver con la ética. Ahora, tanto Locke como Rousseau, como ese Hobbes, tenían la concepción de un Estado dividido en poderes, para que se entienda, ejecutivo, legislativo y judicial. Viene de ahí el tema, porque muchas veces pueden leer de Locke, decir, no, era un liberal, no. Los tres tenían concepción de Estado, pero tenían una concepción de Estado diferente, pero no eran anti-Estado, mucho menos Hobbes y mucho menos Rousseau. A mí, de los tres modelos, el que más me gusta es el de Rousseau, el contrato social. Entonces, volvemos a Locke ahora. ¿Ya está? Yo lo digo porque es paradigmático eso. Porque tener también una concepción de Estado también te hace tener un modelo de ética. Va de la mano eso también. Bueno, John Locke, a diferencia, entonces nos olvidamos de los otros dos y nos metemos en el inglés. John Locke es, dentro de lo que es la teoría filosófica, para poder hacer una teoría ética y para poder llegar a un conocimiento, por ejemplo, de la autonomía, a diferencia de Descartes, forma parte de las escuelas empiristas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de escuelas empiristas? Cuando nosotros hablamos de escuelas filosóficas empiristas, lo que estamos haciendo referencia que para llegar al conocimiento, necesitamos primero captar las cosas con los sentidos. Quiere decir que yo, antes de razonar qué está bien o qué está mal, yo tengo que
esta persona está haciendo algo que a mí no me gusta, malo, lo miro, lo incorporo en el interior de mi esquema de razonamiento y elaboro un juicio. No al revés, pienso primero lo que es malo para saber lo que tengo que actuar. ¿Se entiende? O sea, estos son empiristas. Y dentro de esa empiria, él dice que hay derechos que son básicos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, para pensar, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Vos podés ser lo autónomo que quieras, pero tenés que preservar derecho, insisto, a la vida, a la salud, a la libertad y a la propiedad. Y tener la protección del Estado para esto. ¿Está? Vos podés ser propietario de la protección del Estado. ¿Por qué? Porque el punto en común, y con esto cierro, así ya nos podemos ir, el punto en común, ustedes dirán, pero ¿por qué estos autores? Miren qué interesante que es esto. Uno podría preguntarse lo siguiente, ¿por qué estos autores hablaron, sea Locke, sea Rousseau, sea Hobbes, sea todos estos que vimos, hablaron de formar un Estado? Porque como bien lo decía Hobbes, sin Estado, el hombre, en ese momento se hablaba así, pero implicamos también a las mujeres, vive en un estado de guerra. Vos si no tenés algo que te puede regir y controlar, que esté por fuera de lo que vos podés decidir, es muy probable que uno se mate con el otro. Ahora, la visión que tenía el Estado, Locke era una, Rousseau era otra, Hobbes era otra. Pero dentro de esa visión, para ellos siempre tenía que haber Estado. Y a partir de ahí, si vos vivís en un Estado, vamos a ver cómo te comportás éticamente. Porque si no tenés nadie que te pueda controlar las cosas que haces, bueno, macho, eso es lo que pensamos. ¿Se entiende por qué le doy el otro? Yo la verdad, y vuelvo a insistir, esto yo se los estoy dando, yo sé que puede dar para muchas cosas, pero se los planteo son objetivos. Cada uno sacará las conclusiones que quiera o no quiera. Pero la lectura que hay que hacer en los autores hay que hacerla muy cuidadosamente. Porque si no, vos vas a poder decir, mira, Locke era un neoliberal, un antiprivatista. No, para. Él no estaba diciendo específicamente eso. Pero era una concepción de Estado diferente a la que tenía el francés, ruso o el otro Hobbes. Entre paréntesis, Hobbes era el normal,